Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano. Con Juan Carlos Flores Aquino y su equipo de expertos. Poder Ciudadano. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes vecinos de esta gran Ciudad de México. Soy Juan Carlos Flores Aquino y le ofrezco una disculpa, pero bueno, no me tocó una, sino dos manifestaciones. Tenga mucho cuidado si está circulando. Me tocó una en Doctor Vértiz y Eje 3 Sur. No alcancé a ver qué pedían los vecinos, eran como unos 50 vecinos ahí bloqueando completamente el Eje 3 Sur y Vértiz. Me imagino que pues debe ser una de dos, o seguridad o agua, que son las que están ahí en la colonia Buenos Aires, en Doctor Vértiz, y otra más aquí en la Alameda Central. Pues eran unos ciclistas ahí enfrente de la Alameda. Entonces estaban obstaculizando ahí dos carriles antes de llegar a Bellas Artes y pues bueno, una disculpa y sobre todo al invitado de esta mañana que ya lo presentó. Muchas gracias, Tania, por haberme estado aquí supliendo en lo que llegaba, pero ya estamos con toda la actitud este jueves 15 de marzo, ya es jueves de quincena. Bienvenida sea la quincena siempre, y apenas si estábamos llegando, y bueno, ya lo presentaron al ingeniero Fidel Pérez de León. Él es el titular del Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México, a quien le doy la muy bienvenida a Poder Ciudadano, a ABC Radio. Ingeniero, gracias por darte el tiempo para estar escuchando las peticiones de nuestros vecinos y por informar el trabajo que está haciendo este instituto tan destacadamente, ingeniero. Juan Carlos, muchas gracias. Las personas con discapacidad es un tema que casi nadie toca. Hasta hace pocos años en la Ciudad de México se ha venido tocando, pero es un tema que ya necesita tocarse y necesita atenderse, porque las personas con discapacidad tenemos que verlos como personas, porque al final de cuentas somos personas. No estamos enfermos, tenemos una condición de vida. Así es. Y la discapacidad no es un obstáculo para tener éxito. Por supuesto, y tú eres un ejemplo. Mira, para quienes nos están escuchando en radio, y yo creo que es un gran acierto que quien encabeza este instituto de personas con discapacidad pues sea una persona que diariamente vive con esta condición. ¿Quieres platicarnos en qué consiste la discapacidad que tienes, ingeniero? Claro que sí, yo tengo una discapacidad motriz. A raíz de un accidente automovilístico, una lesión medular. Tengo 26 años que no camino, 26 años en silla de ruedas y bueno, 26 años que estamos luchando en contra de los obstáculos que la misma sociedad te pone, porque la inclusión de las personas con discapacidad y el tema de discapacidad no es solamente del gobierno, es un compromiso que debemos de asumir todas y todos. Cada quien tenemos que hacer la parte que nos toca. Una parte la hace el gobierno, otra parte la hacen los empresarios, otra parte la hacen las universidades y otra parte la hacen los medios de comunicación. En términos generales, la sociedad. Debemos de hacer esta parte que nos toca. El gobierno tiene que hacer políticas públicas incluyentes. Es decir, si va a hacer una política pública que sea para todas y para todos. O sea, no tienes que hacer una política pública donde no incluyas a las personas con discapacidad. Un ejemplo que yo siempre pongo es, si voy a poner una banqueta, pues le pongo rampa. Me cuesta exactamente lo mismo. Y así estoy atendiendo a las personas con discapacidad que usan silla de ruedas. O por ejemplo, si las universidades van a ser incluyentes, pues que hagan programas que sean incluyentes, programas de estudios, es decir, si vemos el ejemplo de los arquitectos, pues meto en la currícula de arquitectura todo el tema de inclusión, todo el tema de personas con discapacidad, todo el tema de accesibilidad, para que los arquitectos o los ingenieros civiles cuando salgan ya diseñen edificios pensando en todas y todos. O sea, ya diseñen edificios con diseño universal, o donde ya haya rampa, donde ya haya braille, donde haya guías táctiles. Y si estamos hablando, por ejemplo, de la sociedad en general, pues un ejemplo muy básico es que no obstaculice las rampas, o un ejemplo muy básico es que no pongas tu carro en batería, porque pegado por ahí pegado a la pared, o un obstáculo muy básico, un ejemplo muy básico es que cuando se suben las personas con discapacidad en Metrobús, pues le den la oportunidad de que suban, porque ¿qué ganamos si hay una política incluyente en la Ciudad de México, donde, por ejemplo, hablando del Metrobús, es el 98% accesible, y si las personas cuando se suben no dejan subir a las personas con discapacidad porque estamos compitiendo por el tiempo, porque estamos compitiendo por el espacio, entonces no lo vamos a poder lograr la inclusión. Entonces, con esto te quiero decir, Juan Carlos, que esto es
Cada quien tenemos que hacer la parte que nos toca. Lo acabas de decir de una manera muy como lo vivimos en la cotidianidad. Yo vivo en la delegación Benito Juárez, que se supone que es la de mayor índice de desarrollo humano en el país. Así es. Y bueno, diario es estar batallando contra esos automovilistas que se pegan a la pared, porque no puede pasar una silla de ruedas, porque no puede pasar una carriola con un bebé. Esos automóviles que se ponen en doble fila o en la cebra peatonal, obstaculizando las rampas para personas con discapacidad, y es permanente. Ahora mismo una obra que está atrás de mi casa, ahí en la calle de Bartolache, pues bueno, un camión, no solamente la banqueta, la mitad de la calle. Yo no quiero pensar cuando pase alguna persona con una carriola o con una silla de ruedas, es imposible. Y la forma en cómo arriesgan la vida es criminal, ingeniero, ¿no? Y eso no es del gobierno, eso es un asunto de nosotros como ciudadanos. Es correcto, entonces debe de haber inclusión y debe de haber responsabilidad de parte de todas y de todos. En este país habemos alrededor de 7.1 millones de personas con discapacidad. ¿7.1 millones? 7.1. Es casi el 8%. Casi el 8%. Por ahí andamos, ¿no? Por ahí andamos, es el último censo del INEGI, aunque a nivel internacional dicen que es el 10%, dice la Organización Mundial de la Salud. En la Ciudad de México hay alrededor de 500,000 personas con discapacidad. En la Ciudad de México, que somos 8 millones propiamente en la ciudad, ¿no? Propiamente en la ciudad, con números sin contar la zona conurbada. Pues somos 20 y tantos. Ajá, exacto. Y entonces, pues somos 500,000 personas con discapacidad que salimos todos los días o que queremos salir, pero que nos encontramos con esta falta de atención. Y por eso es tan importante que los medios de comunicación abramos los espacios a las personas con discapacidad, y por eso también es muy importante que exista este instituto de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo llevan como instituto, Fidel? Sí, mira, antes de contestarte esa pregunta, te voy a relacionar un poco algo con los medios de comunicación. Claro. En la Ciudad de México hay alrededor de 70,000 personas, casi 70,000 personas sordas, casi 70,000. Hay 5 tipos de discapacidad. Sí. La discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad mental e intelectual. Entonces, si hablamos de discapacidad auditiva, casi son 70,000 personas con discapacidad. Esas 70,000 personas, el gran obstáculo para ellos es la falta de comunicación. Claro. Ellos se comunican a través de la lengua de señas mexicana. Entonces resulta que todos los medios de comunicación, pues no hay lengua de señas. Es muy pocos, contados, los que en televisión tienen este lenguaje, ¿no? Los que en televisión y apenas empieza. Entonces imagínate con ese obstáculo si nos pusiéramos en sus zapatos o nos pusiéramos al revés, la falta. Comunicado. Ajá, no tienen comunicación. Entonces yo creo que debemos, por eso decía que es responsabilidad de todas y de todos. Claro. Nos debemos de meter en esto porque pues son 70,000 personas que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y pues no están comunicados, ¿no? Sí, que bueno, estamos en pañales. Afortunadamente ya hay algunos sistemas de cable, por ejemplo, que te permiten los subtítulos opcionales, ¿no?, en la programación, pero pues, son las personas que tienen un acceso de vida un poco más elevado, que no son la mayoría, desafortunadamente. Bueno, bien lo decía este gran científico que acaba de fallecer, ¿no?, Stephen Hawking, precisamente hacía una alusión sobre su discapacidad y decía que él había sido privilegiado por haber tenido una condición de vida que es excepcional a la mayoría, ¿no? Así es, el tema tecnológico te ayuda bastante. Las personas con discapacidad, te decía, somos personas, no estamos enfermos, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, tenemos una condición de vida. Esa condición de vida, por ejemplo, en mi caso, es que no puedo caminar y para desplazarme ocupo una silla de ruedas. Y con esa condición yo voy a vivir toda la vida. Claro. Entonces lo que yo necesito es un ajuste razonable. Así le llamamos, para poder estar en condiciones de igualdad o en condiciones parejo, mínimas de competitividad o suelo parejo. Entonces lo que yo ocupo pues es una rampa, es un elevador y así poderme desplazar a todos lados, ¿no? Y poder hacer lo que cualquier otra persona hace, en vez de caminar, rodar y así los demás tipos de discapacidad.
Fíjate que ahí también, recuerdo muy bien una anécdota. Yo estudié la maestría en responsabilidad social en la Anáhuac y no sé si conozcas a Taide Bonfil Sí, en la Náhuac claro, del Norte, claro, y me contaba una anécdota maravillosa. O sea, ella también tiene una así discapacidad es. motriz y me decía que a raíz de que ella estaba como titular de esta maestría, es una maestría en responsabilidad social, pues bueno, tuvieron que adaptar la universidad. O sea, la Anáhuac, que es una institución de mucho prestigio, no tenía condiciones de accesibilidad, ¿no? Ya las tiene, afortunadamente, por esta incursión de Taide, perdón, Ajá. y así las demás universidades. Ahora, sí nos falta mucho, ingeniero. Solamente tengo entendido, bueno, tú me darás el dato, el instituto tiene muy poco tiempo en la Ciudad de México. Así es, el instituto prácticamente se crea a finales del gobierno anterior. Ujú. Está trabajando, después de trabajar un año en este gobierno, nosotros llegamos con el actual jefe de gobierno, con Miguel Ángel Mancera, entramos en el 2014 a impulsar todo el tema de las personas con discapacidad. Es un tema que le ha interesado y le interesa mucho, y ahí están los resultados a Miguel Ángel Mancera, resultados sin precedentes en esta Ciudad de México. Somos punta de lanza en el país. Nadie en este país ha trabajado tanto en políticas públicas incluyentes como se ha hecho aquí en la Ciudad de México. Y lo primero que nos instruye es que trabajemos en un programa de programa de política pública que le permita a todas las dependencias saber qué es lo que tienen que hacer. Claro, ¿Qué es en lo que términos hasta tiene? de lenguaje, ¿no? Incluyente. Es correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que sea una política pública para todos y para todas? El programa se presenta, cada dependencia sabe lo que tiene que hacer, y por eso ponía el ejemplo de la banqueta. Ahora Obras sabe, por ejemplo, o la Agencia de Gestión Urbana o la Autoridad del Espacio Público, que cuando se va a hacer una modificación de algún parque, de alguna calle, de algún espacio, se tiene que consultar al instituto para poder diseñar este parque o esta calle de manera incluyente. Ya se había tardado mucho el gobierno en poder tener este instituto que viera hasta estas 500,000 personas que hay en la Ciudad de México. En el país, ¿cómo andamos, Fidel? ¿Cuántos institutos hay en los estados de la República? Bueno, en los estados hay 5 institutos, están trabajando también, Solamente 5. solamente 5 institutos, están trabajando muy bien. Antes el tema lo veía el DIF lo veía de manera integral Que es un error también, ¿no? Porque bueno, o sea, entiendo que el desarrollo integral de la familia pues es una área muy relevante, muy importante, pero el de las personas con discapacidad pues es completamente otra rama, ¿no? Que requiere una especificidad en las políticas públicas. Es un tema transversal. Transversal, claro. O sea, somos personas y tenemos necesidades de salud, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a lo que tiene derecho cualquier persona. Entonces, si es un tema transversal, cruzamos por todas las dependencias, por todo el gobierno. Muy bien, pues estamos platicando con el ingeniero Fidel Pérez de León. Él es el director general del Instituto de las Personas con Discapacidad. Ya lo está usted escuchando, vecino de la Ciudad de México. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, no dudo que en su casa o a que tenga algún familiar que viva con una discapacidad, pues es momento también de que nos llame para que todas las dudas que tengan, porque además el instituto hace muchísimo, me consta, lo veo diariamente en la comunicación que ellos tienen. Es importante también que las personas se acerquen al instituto y también que pues el propio gobierno, me refiero a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa, pues le ponga más ojo, porque hacen mucho con muy poco, eso me consta. Y pues bueno, vamos a seguir platicando con él esta siguiente media hora. Vamos a nuestra segunda pausa, son las 11 de la mañana con 31 minutos. Soy Juan Carlos Flores y está en su programa Poder Ciudadano. Regresamos. Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Seguimos platicando con el ingeniero Fidel Pérez de León, director general del Instituto de las Personas con Discapacidad, que se encuentra aquí en la cabina de ABC Radio, y a quien le agradezco nuevamente que esté aquí. Y bueno, estábamos viendo varios aspectos, ingeniero, ¿no? Uno es la necesaria corresponsabilidad entre gobierno, entre medios de comunicación, entre la propia sociedad de manera más relevante. Otro, el trabajo que están haciendo, que empieza apenas en nuestro país, el trabajo destacado que ha hecho la Ciudad de México, el compromiso del doctor Miguel Ángel Mancera hacia el Instituto de las Personas con Discapacidad, pero la realidad es que nos falta muchísimo por hacer, ingeniero Fidel, ¿no? O sea, apenas hay 5 institutos en el país que apenas se están trabajando. Ustedes son un referente nacional,
pero nos falta muchísimo por hacer, sobre todo en conciencia hacia la gente que pues diario tenemos esta convivencia con las personas que tienen discapacidad, ingeniero. Así es, la sociedad nos tiene que ver como somos, como personas. Claro. Y creo que ese es un punto medular, porque si nos vamos a la definición básica de qué es una discapacidad, la discapacidad te dice, o la definición dice que son aquellas personas que tienen una deficiencia que puede ser física, visual, mental, intelectual o auditiva, que al momento de interactuar con la sociedad es donde se acentúa la discapacidad, es donde se nota la discapacidad. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos como sociedad, es un gran compromiso porque somos seres humanos con los mismos derechos, las mismas obligaciones y entonces pues nos tienen que incluir, nos tendremos que ver como iguales. Ingeniero Fidel, a ver, hay muchos vecinos que en este momento nos están escuchando, mucha gente que a lo mejor va en su vehículo y le viene a la mente aquel primo, aquel familiar, aquel hijo que tiene un tipo de discapacidad que ya nos decía que puede ser motriz, visual, auditiva, mental. ¿Qué es lo que hace el Instituto de las Personas con Discapacidad por estas personas que a lo mejor todavía no los conocen a ustedes, que quieren acercarse? ¿Qué servicio les puede brindar el Instituto o qué es lo que hace para esas personas que apenas están conociendo sobre este instituto, ingeniero? Claro que sí, Juan Carlos. Mira, lo primero que hicimos fue este programa de política pública para que toda la política pública del gobierno de la Ciudad de México fuera una política pública incluyente, que así lo determinó Miguel Ángel Mancera. Y entonces cada dependencia sabía lo que tiene que hacer. Y entonces hay programas específicos, algunos que se operan mismo en el instituto, otros que servimos como vínculo o otros servimos nada más como enlace para que las personas con discapacidad tengan una puerta de entrada ahí. Sí. Mira, por ejemplo, un tema que ha sido muy relevante y que todavía nadie ha tocado en este país es el trabajo. El trabajo a nivel gobierno federal, a nivel de gobierno, hay un programa que se llama Abriendo Espacios. Pero es un programa que también dentro de sus objetivos incluye a las personas con discapacidad. Sin embargo, son números que no se reflejan en la realidad. Son muchos números que nada más se dicen y a la mera hora cuando vas a preguntarle a las personas con discapacidad, pues no encuentran trabajo, no encuentran la oportunidad. Entonces nosotros lo que hicimos aquí, hicimos una gran invitación a todos los empleadores para que empezaran a contratar personas con discapacidad. Tuviste una feria del empleo o algo así, ¿no? Hay ferias del empleo, hay una serie de actividades donde se invita a todos los empleadores para que contraten personas con discapacidad. Pero algo muy relevante que ha sido muy importante y que ha impactado mucho a nivel nacional es que el doctor Miguel Ángel Mancera dijo, lo primero que voy a hacer es voy a poner el ejemplo en mi casa. Entonces abrió plazas para personas con discapacidad en el gobierno de la Ciudad de México, donde estas personas que se contrataron tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, que cualquier otro empleado. Acabo de ver un video del doctor Mancera donde su fotógrafo es una persona que tiene síndrome de Down. Es una persona que tiene síndrome de Down. Es un fotógrafo. Es fotógrafo, es uno del equipo de fotógrafos que tiene y es una persona que efectivamente se contrató a través de este programa. Este programa se han contratado más de 1,200 personas con discapacidad. 1,200 personas. Más de 1,200. En gobierno de la Ciudad de México. En gobierno de la Ciudad de Oye, eso México. es extraordinario. Con plaza permanente, con ISSSTE, con todas las prestaciones que tiene cualquier trabajador. Y eso ha sido un ejemplo que ahora sí que nadie lo ha hecho. Y por más que estamos motivando a los gobiernos del interior de la República para que lo hagan, para que sigan haciendo el ejemplo, no lo quieren hacer. Porque trabajan de la mano con la Secretaría del Trabajo ustedes. Trabajamos de la mano con todas las dependencias, sí. Con todas las dependencias pero este es un programa muy específico que se hizo para incorporarlo a todas aquellas personas con discapacidad que ya tienen la preparación suficiente para poder ahora sí sacar adelante un trabajo y poder demostrar que sí lo podemos hacer. Es un gran número y es esperanzador que 1,200 personas que tenían alguna discapacidad ahora tengan una plaza permanente en el gobierno de la Ciudad de México. Así es. Y ahí van, tú te encuentras en todas las dependencias donde hay personas que ya están trabajando y hay personas que están haciendo lo que cualquier otra persona hace y con muy buenos resultados. Fíjate que nos están llegando ya llamadas y algunos mensajes y es mucho lo que decíamos en el corte que estamos platicando para los amigos del Facebook Live que nos están viendo. Llegan muchas personas del Estado de México. Ahorita nos habla una persona de Chimalhuacán
Hilaria Arrieta, a quien le doy un saludo y las gracias por escucharnos. Su hermano es invidente, bueno, es una discapacidad visual, ¿no? Así es. Como se le debe de llamar. No tiene apoyo de ningún tipo. ¿Dónde puede acudir? En el DIF de Chimalhuacán no le dan apoyo. Así es. Hay un instituto, también hay un instituto en el Estado de México que se acerque al instituto. Es también de las personas con Es discapacidad. también de las personas con discapacidad, entonces que se acerque, me imagino que lo deben de atender ahí. Vamos a darle, Lupita, vamos a buscar en el internet el Instituto de las Personas con Discapacidad del Estado de México para dárselo a Hilaria Arrieta y que también tenga el vínculo ahí directo. Y bueno, pues ojalá más estados copiaran el modelo que hizo el gobierno de la Ciudad de México y además predicando con el ejemplo. Yo estoy sorprendido, 1,200 personas con discapacidad trabajando nominalmente, que tienen su ingreso seguro en el gobierno de la Ciudad de México. Y son personas nuevas, o sea, no son personas que adquirieron su discapacidad al momento que estaban trabajando o que ya vienen desde antes. Son personas nuevas, hubo una estrategia que se le llamó Empodérate, fue el trabajo, el empleo permanente. Mira, Poder Ciudadano, pues vamos de la mano también. Claro, ¿no? Empodérate. claro. Vamos a ir a nuestra última pausa, ingeniero, ¿te parece Claro que bien? sí. Son las 11 de la mañana con 46 minutos, vamos ya, se va el tiempo rapidísimo en la radio. Vamos a nuestra última pausa, estamos en su programa Poder Ciudadano. Poder Ciudadano. El poder en tus manos. 11 de la mañana con 48 minutos, amor de mis amores, Natalia, qué bonita canción también. No había saludado yo, Celina Insulita, muchas gracias también que nos estás acompañando, Gracias a ustedes, Juan Carlos, que nos invitaron al Instituto de las Personas con Discapacidad y a nuestro director general, el ingeniero Fidel, que es el que nos levanta todos los días a seguir trabajando por y para las personas con discapacidad de la Ciudad de México. Gracias, Jocelyn, un gran trabajo y la verdad es que mi reconocimiento porque hacen mucho con poco, ingeniero. Este es un tema también que la gente debe de saber. Yo me enojo muy seguido con los diputados, con la Asamblea Legislativa, porque desperdician una cantidad de dinero en barbaridad y media y a veces los temas que son los relevantes no los atienden como deberían de ser. El presupuesto con lo que nos estás platicando de este instituto, ¿de cuánto es, ingeniero? 25 millones. O sea, 25 millones al año. Al año. Que es nada. Así es. O sea, creo que gastan más en galletas los senadores Creo que sí. que en lo que destina los diputados de la Ciudad de México al Instituto de las Personas con Discapacidad y hacen mucho con muy poco, ingeniero. Exacto. Y mira, y los resultados ahí están. Se acaba de inaugurar la primera clínica de síndrome de Down. Esa también la escuché. En este país. ¿O Gustavo Madero? En Gustavo Madero. Gustavo Madero, ajá. No hay ninguna otra clínica de ese tipo en este país. Y en América Latina, ¿no? Ni en América, solo Chile y Estados Unidos tienen. Chile y Estados Unidos. Solo Chile y Estados Unidos. Pero en este país no hay. Acaba de ser hace una semana la inauguración, ¿no? Se acaba de ser hace una semana. Ajá. Tenemos la clínica de autismo. Ajá. No hay otra clínica de autismo en este país. Tenemos la clínica de columna. Ayer el jefe de gobierno inauguró 2 clínicas de Alzheimer. De Alzheimer, que De también Alzheimer, es algo muy fuerte. Que es discapacidad. Sí, claro. 2 clínicas, Con una las en personas mayores, Tlalpan, sobre todo, ¿no? exacto, que te provoca la discapacidad esta mental. Ujú. Entonces, ahí vamos. El tema de Médico en tu Casa, por ejemplo, que es un programa insignia del gobierno. Y que además se está exportando a muchísimos países. Ya la otra vez el doctor Agüed nos platicaba que se ha ido a muchos lugares, creo que ya llegó hasta Rusia. Ha llegado hasta Rusia y aquí en la Ciudad de México atiende a 50,000 personas con discapacidad en su casa. Médico en tu casa. Médico en tu casa. Que ese dato también es muy importante, si nos lo puedes dar también para nuestro auditorio, ingeniero. Ajá. Ese tipo de servicios también es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque nos llegan muchas llamadas a veces de personas que no pueden ir a hacer un trámite porque tienen alguna discapacidad por adultez, o sea, son personas mayores que se les dificulta caminar. A ellos también les puede llegar Médico en tu Casa. A todas las personas que vivimos en la Ciudad de México atiende el programa Médico en tu Casa. Sí. Nada más hay que comunicarse al número telefónico de Médico en tu Casa y van y lo atienden en su casa, les dan, es más, hay hasta unidades básicas de rehabilitación móviles. El DIF tiene 5 unidades básicas de rehabilitación, también que las compró este gobierno, con iniciativa de este gobierno, dentro del programa de atención a personas con discapacidad, que van a dar rehabilitación a las colonias. Oye, pues es muchísimo el trabajo que hace el gobierno y a veces, desafortunadamente, poco conocido también por las personas, ¿no? Me gustaría mucho que reiteráramos ese llamado, ingeniero, para todos aquellos que nos están escuchando, que tengan un familiar
con una situación de discapacidad, ¿a dónde se pueden dirigir contigo para toda esa información, ingeniero? Claro que sí, nosotros estamos en redes sociales. Y otro tema que ha sido muy importante y que ha sido un gran avance de la Ciudad de México, que estamos apenas trabajando ahorita, son la reforma de la Ley de Integración al Desarrollo de Personas con Discapacidad y la promulgación de la primera Ley de Accesibilidad. ¿Esa viene ya en el constituyente que se acaba de discutir el año pasado? Bueno, ahí se elabora la Constitución, Ajá. pero independientemente de la Constitución de la Ciudad de México, se promulga esta Ley de Accesibilidad. Ajá. ¿Esa cuánto tiempo tiene? Esta Ley de Accesibilidad es apenas este año. Este año. Apenas este Ajá. año, el 12 de enero de este año. La Ley de Accesibilidad lo que hace es que hace partícipe de que cuando haya pues ahora sí que un permiso de construcción, la delegación tiene que mandar el expediente al instituto para que le dé el visto bueno para que esta edificación pública sea accesible. Para los edificios públicos. Así es. Para los edificios públicos, se refieren a gobierno, todo lo que tiene que ver con gobierno. A cualquier edificio escuelas. público. Cualquier edificio público. Muy bien. Eso es algo también. Es algo es relevante, no tiene precedente del país. Imagínate, tú vas a tener tu permiso de construcción de un edificio público. Tienes que mandar ese permiso de construcción antes de otorgarlo al instituto para que el instituto le dé el visto bueno para que esa edificación sea accesible. Y eso ya está en la ley. Ya está en la ley, estamos trabajando en las reformas, estamos trabajando en la reglamentación, estamos trabajando en la operación, estamos trabajando en el presupuesto para poderla operar. Oye, pues eso es algo también extraordinario, ingeniero. Alineado a esto, la reforma de la Ley de Integración al Desarrollo de Personas con Discapacidad hace que el instituto pueda convertirse en un INVEA y pueda sancionar y diagnosticar cuando sea necesario. Que eso de verdad hace muchísima falta, porque esa conciencia, ese llamado que hacemos a la conciencia de las personas, de los ciudadanos, no todo es responsabilidad del gobierno, mayoritariamente es más de los vecinos, más de los que convivimos en la Ciudad de México, con este tipo de acciones como las que ya hemos platicado, ¿no? Desde poderle dar el paso a una persona que tiene una discapacidad motriz, ayudar a una persona con discapacidad visual cuando trate de intentar atravesar una calle, el poder hacer más por estas discapacidades auditivas que también se convive, ya lo describiste muy bien, que apenas se está haciendo, y la verdad es que estamos en pañales. Entonces, a mí me molesta también mucho. Tuve la oportunidad de ir a Tokio hace un par de años y bueno, pues es una maravilla, o sea, todo está en lenguaje braille, todo es con esa cultura del respeto a las personas con discapacidad y es muy accesible toda la ciudad, ¿no? Que está el mismo tamaño que la Ciudad de México, ¿no? Aquí, afortunadamente, ya está este instituto que empieza a trabajar hace apenas 7 años, pero sí es muy importante apoyarlos. Apoyar a este instituto, poder hacer más por nuestra ciudadanía y pues seguir construyendo ese nuevo modelo que permita darle la misma convivencia a las personas con discapacidad, ingeniero. Y ver a nuestros semejantes, o sea, ser una mejor sociedad, porque al final de cuentas nosotros vivimos y convivimos y no sabemos cuándo podamos tener una discapacidad. Nosotros siempre decimos que la discapacidad no es contagiosa. La discriminación sí. Ese está muy bueno, lo vi también en sus redes. Y la verdad es de que no contagiamos. O sea, si tú vas y te acercas a una persona con discapacidad, seguramente no se te va a pegar, seguramente no vas a tener una discapacidad, no por hablar con él, no por incluirlo en un trabajo, no por incluirlo en la universidad, no porque invitarlo a que sea tu amigo te va a contagiar. Así es, pero la discriminación sí. Muchísimas gracias, ingeniero. Te vamos a volver a invitar muy pronto para que sigamos aprendiendo de todo este tema de la discapacidad, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos y a todos. Y por recuerden este lema, la discapacidad no contagia, la discriminación sí. Muchísimas gracias al ingeniero Fidel Pérez, titular del Instituto de las Personas con Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de México. Muchos saludos al doctor Mancera, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues quédese en ABC Radio. Seguimos.